Bueno, ahí puse. Bueno, vamos entonces Listo, ahora estoy. a poner la unidad uno. Vamos a ver acá, compartir. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Se ve? Ahí se ve perfecto, Omar. Hay que Bien. hacer como más foco. Se ve ampliado todavía. Pero toma todo, digamos. Si pongo así, también aparece. Bueno, bueno, entonces, en la unidad uno vamos a trabajar la relación que tiene, o mejor dicho, el origen de la sociología y su relación con la explicación del mundo moderno, porque hay una relación directa entre las transformaciones del mundo moderno a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Todo esto obviamente tiene un sesgo, ustedes lo van a ver al comienzo, pero nosotros por ahí tratamos de salir de eso, un sesgo eurocéntrico en el sentido que son transformaciones que se producen en el mundo europeo y atlántico, yo diría. Y a partir de allí, como respuesta a esa transformación, en el pensamiento social se busca dar cuenta, digamos, de cómo se ha transformado el mundo y hay instancias, digamos, que quieren analizar, otros que quieren corregir, y aparece claramente la percepción de una desestructuración social y el problema del orden en algunas sociologías, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver cómo eh, el pensamiento sociológico en este caso, pero muchas veces yo diría que casi todas las formas de pensamiento, pero muy particularmente el pensamiento sociológico, está situado en un determinado contexto político y social y busca dar cuenta muchas veces de ciertas transformaciones. Es decir, que el estímulo para el pensamiento sociológico ha surgido de la desestructuración de la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en la próxima clase qué fue lo que sucedió en Europa desde el punto de vista de la estructura social que llevó a que desde el pensamiento se buscara dar cuenta de esa transformación, ¿no? Entonces, una ruptura revolucionaria hay que entenderla, digamos, como un quiebre de una legitimidad política, como la aparición de nuevos actores sociales, la introducción de nuevos símbolos de poder, y eso, bueno, impacta en la sociedad y en ese sentido la sociología busca dar cuenta de eso. Entonces, por eso hablamos de la formación del pensamiento sociológico y su relación con las revoluciones industrial y francesa. Después, vamos a ver, acá hay alguien que quiere entrar, permitir. Vamos a ver eh, en qué consiste la perspectiva sociológica propiamente dicha. El segundo elemento que vamos a ver tiene que ver con categorías y conceptos sociológicos que surgieron en ese contexto de transformación. Es decir, que nosotros vamos a ver al comienzo una serie de conceptos básicos que fueron forjados o se utilizaron en ese dar cuenta de la transformación que había sufrido la sociedad entre fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces nosotros no nos tenemos que olvidar que a lo largo del siglo XIX se modifica la economía, por ejemplo, aparecen las industrias, o se difunden más las industrias,
Eso hace que se modifiquen las relaciones laborales, eso hace que se acelere la urbanización, lo cual implica una migración de la población que vivía en zonas rurales, que se trasladan a las ciudades, ¿no? En busca de un trabajo asalariado. Entonces, eso cambió la estructura de la sociedad y esos cambios fueron pensados en términos de comunidad y sociedad, por ejemplo, ¿no? Porque comunidad hace referencia a una sociedad integrada, cohesionada y que tiene una estructura donde la gente se vincula emocionalmente, y la sociedad implica una estructura social donde los vínculos son impersonales, digamos, ¿no? Como que ya tiene que ver con el hecho de vincularse laboralmente, vincularse institucionalmente con cuestiones que no se conocen o no se manejan totalmente, ¿no? El vínculo con el Estado, el vínculo con el poder en la fábrica, la vida en la ciudad, ¿no? La vida en la ciudad que tiene que ver con una interacción con gente que no se conoce, digamos, relaciones anónimas. Entonces, bueno, eso, el concepto de comunidad y sociedad da cuenta de esa transformación. El poder y la autoridad también es una distinción analítica de un poder que estaba constituido en base a un conjunto de símbolos que eran aceptados por la sociedad y por lo tanto eran legítimos. Cuando se produce la transformación de la revolución, esos elementos se trastocaron o fueron reemplazados por otros. Entonces, allí los conceptos que dan cuenta de esa transformación son poder y autoridad, en el sentido que el poder es la capacidad de imponer, y de hecho se hizo, digamos, por la centralización cada vez más efectiva y con cada vez mayor poder por parte del Estado, y la autoridad que era la aceptación de un orden social que tenía que ver con la parroquia, que tenía que ver con la familia patriarcal, que tenía que ver con el rey, en definitiva, ¿no? Que era un rey legítimo porque era un rey que estaba aceptado por una tradición, digamos, que formaba parte de todo un sistema simbólico. Entonces, esa distinción, poder-autoridad, da cuenta de la, por un lado, de la fuerza, digamos, del Estado centralizado, la fuerza bruta del poder, por ahí podríamos decir, en cierta instancia, del poder revolucionario, que se transforma en terror, y por otro lado, la autoridad, que es el poder asumido, aceptado como algo natural, ¿no? Eso es lo que da cuenta esa distinción entre poder y autoridad. Que apunta, digamos, a la transformación política, ¿no? Eh, Comunidad y sociedad da cuenta de cómo se conforma estructuralmente la sociedad, ¿no? En base a dos modelos. Porque estos son modelos y son distinciones analíticas, ¿no? Que dan cuenta de eso. Y después, eh, el caso, digamos, del estatus y la clase, que es también una forma de entender las relaciones jerárquicas de la sociedad, pero que dan cuenta de una transformación muy importante, que es el pasaje de una sociedad que se conformaba por estamentos. Ya vamos a ver de qué se trata eso. El estamento es una forma de estratificación, ¿no? Digamos, es la forma en que una sociedad organiza las diferencias sociales. Y la sociedad estamental lo que hace es distinguir legalmente la posición de distintos grupos de personas en una situación que tiene que ver con una relación funcional. Entonces, una sociedad estamental típica es la que distingue entre la nobleza, que tiene su origen en los guerreros,
el clero y los campesinos, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene su prerrogativa, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su privilegio, cada uno tiene su lugar en la sociedad. Y la sociedad está organizada así. Ahora, eso, cuando se produjo la Revolución Francesa, se anuló, digamos, se derogó y gradualmente se fue derogando en toda Europa. Por supuesto que la mentalidad estamental no desaparece de un día para el otro, pero legalmente sí. Y entonces, ¿pero cómo se organizó la sociedad después de eso, cuando se abolieron los estamentos? Y bueno, se buscó la sociedad y el pensamiento social ya tenían otro concepto que daba cuenta de otra forma, digamos, de relación que tenía que ver con la clase social. Y la clase social estaba determinada por la posición en el sistema productivo, en, el, en las relaciones de producción. Entonces, bueno, si uno era un... A ver, acá alguien quiere entrar. Entonces, ya no, digamos, una sociedad en donde formalmente y universalmente está conformada por ciudadanos iguales, ¿no? Eso no, por ahí no incluía la diferencia de género, pero se conformaban como ciudadanos iguales. El criterio para ver la diferencia era, bueno, la posición en el sistema productivo. Entonces, algunos iban a estar como propietarios o como empleados, digamos, en la burocracia estatal en formación, digamos, que iban a integrar, digamos, la burguesía media o la alta burguesía, en el caso, digamos, que fueran propietarios de fábricas o de grandes comercios, y después quienes tenían solamente su fuerza de trabajo como elemento para poder vender, que era, digamos, se iba a denominar el proletariado, ¿no? Entonces, esa distinción es en base a otro criterio, no es el criterio funcional, digamos, del estamento, sino de la posición en el sistema productivo. Y eso, bueno, lo da cuenta, digamos, toda una tradición, digamos, de pensamiento que, bueno, culmina, y, digamos, el representante más conocido es Marx, porque no fue el único que habló de clase social, Marx, pero bueno, ahí ese pensamiento se hace como, se consolida, digamos, ¿no? Pensar en la clase social, porque bueno, Marx va a agregar otros elementos al, al pensamiento al concepto de clase social. Entonces, eso es otro elemento muy importante. En el caso de lo sagrado, también tiene que ver con un concepto o una distinción que da cuenta de lo sagrado como contraposición a una sociedad secular, ¿sí? o profana, y es también un elemento muy importante en el desarrollo del pensamiento sociológico. En el caso de Durkheim es una culminación, digamos, de esa recuperación de lo sagrado como forma de entender lo social o como componente de lo social, porque lo sagrado en el pensamiento de Marx y de la tradición ilustrada era considerado como un pensamiento falso. Digamos. La religión se asimilaba a la superstición o a la superchería, que algo que tenía que ver con una idea del progreso, digamos, en el sentido que era una etapa que la humanidad iba superando. Y la sociología clásica, digamos, en la línea que sigue Durkheim, dice no, y que después también va a ser muy importante en Weber. La religión es un elemento de la cohesión social, digamos, y como tal debe ser estudiado, ¿no? Y por ahí puede ser negativo suprimirla totalmente, ¿no? Eso está implícito. Es decir, que lo sagrado es un elemento de la cohesión social. ¿Por qué? Porque lo sagrado implica una ritualidad, implica un simbolismo y implica el establecimiento de centros de culto, digamos, que están ligados también al poder, formas de poder. Entonces dice, bueno, esto no es algo que se va a superar, digamos, sino que es constitutivo de lo social y como tal tiene que estudiarse. Y después, bueno, el concepto de alienación puede
entenderse también de muchas formas y tiene que ver como, es como una consecuencia de la modernidad y de las transformaciones ligadas al industrialismo, la vida urbana, pero sobre todo, digamos, de las transformaciones de las relaciones laborales y en el caso de Marx se relaciona obviamente con el capitalismo, ¿no? Alienación quiere decir enajenación y quiere decir que da cuenta que no hay un dominio de lo que la gente produce, digamos. Y sobre todo, digamos, en relación a la teoría del valor-trabajo, lo que hace el obrero, ¿no? Entra en un sistema, digamos, de la mercancía, entra en un sistema como producto del trabajo, como el producto de sí, y entra en una serie de relaciones en donde se autonomiza, digamos, y no se maneja más, ¿no? Entonces, bueno, la alienación daría cuenta, un concepto que da cuenta de eso, digamos, de la pérdida del valor de sí mismo en relación a lo que cada uno produce, digamos, ¿no? Va por ahí. Pero también se ha hecho extensivo a todas las pérdidas que implican, digamos, una sociedad industrializada, capitalista, urbanizada, digamos, con muchos conflictos y que no se puede dominar, ¿no? Entonces, por eso es un concepto muy, muy interesante. Eh, la perspectiva sociológica lo vamos a explicar al final, como si nos queda tiempo, pero vamos a seguir este, con lo que está en la unidad 1. Entonces, la sociología después también la podemos entender como digamos, está implícito en esto que estamos distinguiendo, ¿no? Ahí nosotros hablamos de Marx, hablamos de Durkheim, de Weber. Es una ciencia que tiene distintas perspectivas, por eso se puede decir que es multiparadigmática. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos con la sociología, y le pasa a la mayoría de las ciencias sociales, le pasa a todas las ciencias sociales, eh, un mismo fenómeno puede ser visto o interpretado desde distintas posiciones que son legítimas, a diferencia de las ciencias naturales que tienen un paradigma dominante. Entonces, por ejemplo, si uno se sitúa en la química o en la biología, que son ámbitos que yo no conozco, pero así uno puede saber, digamos, porque en un sentido común, ¿no? Eh, lo que se hace, digamos, en una determinada rama de esa disciplina, se hace en todo el mundo, digamos, y se hace de esa forma y se entiende de esa forma. Omar, Sí, una preguntita. No, sí. ahí hay un micrófono abierto, eso. Si pueden silenciar los micrófonos, Ah, sí, yo que, sentí se, un ruido de que fondo. hay como un... Eh, entonces, hay digamos, en las ciencias naturales hay un paradigma dominante, hegemónico, que implica una aceptación, digamos, por quienes trabajan, digamos, en esa disciplina, ¿no? Más allá de las distintas especializaciones que pueda tener, pero que es otra cosa. Por supuesto, puede haber discusiones a nivel teórico, pero son ya discusiones muy, muy específicas y en un plano muy abstracto, digamos, que implican un amplio dominio, digamos, de la disciplina. Por ejemplo, quienes hacen, yo no conozco, pero bueno, quienes hacen física teórica también pueden distinguir. Tienen sus diferencias, pero están dentro, digamos, de una concepción dominante que no se da en las ciencias sociales, que tienen distintos paradigmas. Eso no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa o que se diga exactamente lo contrario, pero hay formas de entender lo social que están marcadas, digamos, por una tradición
y que se diferencian, digamos, de otras tradiciones y que están marcadas en estas formas clásicas, digamos, de ver la tradición sociológica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver podemos ver diferencias muy profundas y que tienen su consistencia en el caso de Marx y Weber, ¿no? Que es uno de los debates más importantes que ha habido en la sociología, ¿no? Y yo diría también en las ciencias sociales, ¿no? La forma en cómo se puede entender un mismo fenómeno, ¿no? En el caso cómo en el caso de Marx, por ejemplo, se ve que las estructuras económicas conforman la sociedad y en cierta medida las visiones y las concepciones culturales están ligadas a esa estructura económica, que sería la base de la sociedad. Y en el caso de Weber, ¿no? Los universos simbólicos, del cual forman parte, digamos, las concepciones y prácticas religiosas, inciden a su vez en las prácticas económicas, ¿no? Entonces, como que se invierte el camino, ¿no? Y bueno, y los matices que se van poniendo en relación a los estilos de vida, digamos, de cómo se conforman las diferencias sociales, también, digamos, permiten lecturas distintas, ¿no? Y, pero básicamente, en el caso, digamos, de las diferencias entre los paradigmas, hay algunas sociologías que se diferencian por el énfasis que ponen en determinados elementos, como puede ser, hay sociologías que apuntan más a los elementos que integran o que cohesionan la sociedad, ¿no? Como sería el caso de Durkheim, que tiene una impronta muy clara en función de qué es lo que mantiene unida a la sociedad, ya sea todos los elementos que la cohesionan, que la mantienen. Y hay otros autores, en el caso de Marx, que bueno, apunta al conflicto social y de hecho en su filosofía está la dialéctica y cómo, digamos, la dialéctica es el motor del cambio, digamos, y el motor de la historia, ¿no? Y ve en el conflicto el motor de la historia. Entonces, son visiones distintas, ¿no? Claramente, pero que tienen su lugar en la disciplina, ¿no? Y que coexisten, ¿no? A diferencia de las otras, de las disciplinas naturales, donde, bueno, se impone una visión, digamos, y quienes están y practican esa disciplina la siguen, digamos, ¿no? Como que ya tienen un camino, en cierta forma, más pavimentado en función de lo que es lo que se puede pensar, qué es lo que se puede decir, qué se puede hacer, digamos, dentro de esa disciplina. Acá no está tan claro y por eso es necesario hacer un recorrido para ir viendo cuáles son esas diferencias, aunque todas, digamos, aportan, digamos, para esa construcción, ¿no? Eh, Ahí están mencionadas, bueno, el funcionalismo, el paradigma del conflicto y el paradigma de la acción, ¿no? Eso lo vamos a ver, digamos, cuando lo vayamos desarrollando. Ahí se ve el unidad 2 aparece la segunda, ¿lo pueden ver ahí? No, a ver. A ver, Sí, sí, ahí se ve, Omar. dice unidad 2, bueno, porque yo veo todo acá. Bueno, la unidad 2 eh, ya entra en esto que estábamos hablando, digamos, de la especificidad de cada autor clásico. Primero vamos a ver Emil Durkheim. Durkheim no es el primero cronológico, eso, bueno, puede estar sujeto a cambio, ¿no? No es el primero en sentido cronológico. El primero en sentido cronológico es Marx, digamos, de estos tres autores.
Eh, lo que pasa es que por ahí es interesante marcar que en el caso de Durkheim es el que más claramente trabaja para delimitar el campo sociológico, ¿no? Entonces por eso por ahí lo podemos poner primero, pero bueno, no está definido, eso puede cambiar. Es una... él, bueno, yo les dije que en este proceso, digamos, de consolidar y establecer, digamos, los parámetros de la disciplina, él define el objeto, entonces él habla del hecho social. El hecho social lo da como, lo define como una realidad específica, sui generis, y que tiene por característica ser externo y coercitivo, ¿no? Entonces, eso también es una característica de la sociología de Durkheim que le da mucha importancia a cómo la sociedad condiciona y estructura, digamos, lo que los individuos hacen, ¿no? Por eso es una realidad externa y coercitiva y uno no, este, digamos, no siempre se vive así, pero digamos, cuando uno toma conciencia, uno se da cuenta del peso que tiene la sociedad y eso también forma parte, digamos, de habituarnos a pensar o a reflexionar sociológicamente, cómo muchas veces de lo que uno está haciendo o lo que una persona hace, no lo hace por una decisión propia, autónoma, que le surgió espontáneamente, sino que en cierta forma lo está haciendo por el peso de ese elemento externo y coercitivo que se llama sociedad, en definitiva. Entonces, bueno, eso es un elemento central. Después, la división del trabajo social, ahí está unido, está pegada la palabra, ya lo vamos a corregir. Eh, Implica, también es un modelo de explicación de cómo está estructurada la sociedad, y él hace una distinción muy importante en la forma en que una sociedad se mantiene unida, ¿no? Por eso el eje es sobre qué es lo que cohesiona y qué mantiene unida a una sociedad, y él dice que utiliza el concepto de, para describir lo que sería el lazo social o el cemento social, lo que mantiene unida y pegada a la sociedad. Él habla de solidaridad, ¿no? El concepto de solidaridad. Y distingue dos tipos, y que en realidad los dos se explican uno por el otro, ¿no? Por la comparación y por contraposición. Uno es la solidaridad mecánica y la otra es la solidaridad orgánica, ¿no? La solidaridad mecánica es propio de las sociedades más simples, ¿no? Y que tienen mayor cohesión por la similitud que hay en la conciencia y en lo que esas personas hacen, ¿no? Entonces, es una unión por semejanza, ¿no? Entonces, eso mantiene unida a la sociedad, ¿no? Pensar lo mismo, hacer lo mismo. Y la solidaridad orgánica, la unión es por la interdependencia. Es una sociedad más compleja, donde sí, ahí aparece, digamos claramente, ahí aparece la división del trabajo. Una tiene división del trabajo o tiene una división mínima, y la otra tiene una división del trabajo mucho más compleja, que surge a partir del crecimiento demográfico, que es un hecho social, digamos, el crecimiento es un tipo de hecho social, es un hecho social material, y eso hace que la sociedad se tenga que especializar, ¿no? Por el mismo crecimiento hay que almacenar, producir más cantidad de alimentos, almacenarlos, alguien tiene que administrar ese almacenamiento de los alimentos, hay personas que se dedican a eso, otros que se van a tener que dedicar a los aspectos militares y de protección, así como otros se dedican a la producción. Entonces, esa diferenciación
es la división del trabajo y lo que va a mantener unida a la sociedad es la necesidad mutua, la interdependencia, ¿no? Entonces, eso es lo que, de ahí viene también el concepto de función, ¿no? Ahí, por eso, digamos, se lo vincula directamente a Durkheim con el paradigma funcionalista, ¿no? Entonces, bueno, eh, después, otro elemento importante es el tema de la conciencia colectiva, que es un hecho social y material o moral, que es también un concepto que sirve para dar cuenta de cómo una sociedad digamos, se representa, digamos, a sí misma, tiene muchas implicancias. Y, y después está también, y esto también es un concepto importante, la sociología de la religión, donde nosotros hemos puesto algunos elementos, pero bueno, eso lo vamos a ver en forma más completa. La sociología de la religión es un fenómeno social fundamental. En las clasificaciones religiosas está eh, el origen de muchas clasificaciones sociales. Y Durkheim nos dice que la religión se basa en la distinción de lo sagrado y lo profano. Y un concepto se explica por el otro. Lo sagrado es lo inaccesible, lo que genera temor, lo que genera respeto, y lo profano es lo que no es sagrado, digamos, es el espacio en donde sí se puede circular, es el espacio cotidiano, digamos, que está relacionado con otro tipo de actividad, pero lo sagrado marca un límite, ¿no? O sea, la importancia es el límite, la distinción, digamos, ¿no? Que hay entre lo sagrado y lo profano. No importa tanto el contenido, pero lo sagrado es un espacio inaccesible, digamos, ¿no? Por esas mismas características. Y el otro elemento de la religión es la creencia, el sistema de creencias que se basan en la distinción también de lo sagrado y profano. Después están los rituales, que son conductas prescriptas o reglas que establecen cómo tratar la distinción entre lo sagrado y lo profano, o cómo comportarse, o cómo gestionar esa relación entre lo sagrado y lo profano. Y finalmente, el elemento, digamos, final es que la religión siempre conforma una comunidad moral, ¿no? Que se denomina en sentido técnico como iglesia, ¿no? Toda religión conforma una iglesia en el sentido que es una comunidad moral. Es decir, que no habría una religión individual, sino que necesariamente eh, es una práctica que implica una conformación comunitaria, digamos, de alguna índole, ¿no? No es la única forma de clasificar los agrupamientos religiosos, pero es parte, digamos, de las definiciones constitutivas. Después, bueno, es muy importante también el estudio que hace sobre el suicidio, porque más allá de la importancia metodológica que tuvo, da cuenta de muchas cuestiones que hacen a la estructura social y a la conformación de la sociedad, ¿no? El suicidio es explicado a partir de la pertenencia a determinadas categorías, es decir, que lo que aparece en el sentido común como un acto individual libre, en realidad él establece correlaciones con los distintos grupos de pertenencia, ¿no? Él distingue o ve en las estadísticas que hay más suicidios en los protestantes que en los católicos, en los hombres que en las mujeres, en los ricos que en los pobres, etcétera, ¿no? Entonces va diciendo, bueno, acá hay demuestra que en realidad es una acción que no es
estrictamente individual, ¿no? Entonces, metodológicamente es un estudio muy importante. Y de ahí sale una tipología que nos remite también a cómo está conformada una sociedad en función de los distintos tipos de suicidio. Entonces, bueno, habla del suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anómico. Entonces, eso nos lleva al concepto de anomia, que también tiene cierta similitud, digamos, desde el punto de vista funcional, ¿no? De cómo una sociedad está desajustada, ¿no? En su conformación. Marx había usado el concepto de alienación para dar cuenta de ese malestar y de ese problema que tenía de que algo no está funcionando. Y Durkheim utiliza el concepto de anomia, digamos, ¿no? En el sentido que no hay una regla, una ley, digamos, que este, sitúe al individuo en relación con los demás, ¿no? Entonces, la anomia también es muy importante en el sentido que es como una carencia de un orden social, ¿no? No en el sentido, digamos, porque uno por ahí, cuando habla de orden, puedes pensar, por lo menos en nuestras sociedades, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo. Es más profundo, tiene que ver con las reglas, digamos, de la estructuración de la sociedad. Eh, Como ustedes verán, aparecen un montón de conceptos que hay que madurar, que hay que leer, pero que, bueno, las lecturas, todo esto va a ir acompañado de un proceso de lecturas, digamos, que tienen que ver también con los prácticos y con las clases teóricas y con todo un corpus de textos que no crean que es muy extenso, pero bueno, algo hay que leer. Y esto, bueno, tiene que ver también con las características de la disciplina, digamos, ¿no? Yo no conozco, por lo menos desde que he sido estudiante, en ciencias sociales, en historia, digamos que es mi formación básica, mi formación inicial es en historia, digamos, eh, la forma de estudiar es, por lo menos al comienzo, es leyendo, digamos, los autores que ya tienen una posición de autoridad en la disciplina. Después vienen cuestiones más complejas, ¿no? Como tiene que ver cuando uno ya tiene que hacer investigaciones, bueno, hay que detectar problemas, hay que vincular conceptos, hay que buscar conceptos, hay que crearlos y hay que también romper con las preconcepciones y eso, bueno, es parte, digamos, de otro trabajo, pero en una etapa inicial, la forma de entrar, digamos, en contacto con una problemática, con una serie de tradiciones teóricas o conceptuales que por ahí al principio pueden parecer ajenas, uno se puede conectar o se puede conectar más o menos con una determinada problemática, es a partir de las lecturas. Yo no conozco otra forma, ¿no? Y la lectura por ahí implica un tiempo dedicado, una separación, digamos que también no siempre es fácil de lograr, ¿no? Una separación espacial, ¿no? Porque la lectura implica estar con uno mismo. Ustedes saben que la lectura es también una práctica social, ¿no? Que por ahí uno no se la concibe como tal, pero implica estar con uno mismo, ¿no? Que es algo muy frecuente, digamos, eh, en la sociedad actual, porque pero muchas veces uno está con uno mismo creyendo que está con otro, pero bueno, a través de las redes, a través, digamos, de todo el flujo de información que hay en las redes, el Internet. Pero yo creo que la lectura, no importa el soporte, puede ser digital, pero la lectura del texto del libro eh, implica estar con uno mismo y en un tiempo para uno mismo. Y eso, bueno, corta un poco el flujo, digamos, de estímulos y de información que por ahí es medio caótico. Y uno dice, bueno, me voy a centrar con esto. Y requiere una concentración y un esfuerzo
de persistir, digamos, un tiempo, porque no es inmediato lo que uno va a poder asimilar o tomar de eso, digamos, porque va a necesitar la relación con otro texto que se lee después o con algo que dice algún profesor, digamos, y, y ahí, bueno, va a fructificar, digamos. No es un impacto inmediato, pero requiere, digamos, el esfuerzo, la concentración, el tiempo continuo, digamos, un lapso de tiempo, porque una lectura por ahí puede requerir una hora mínimo, una hora, media hora, digamos, si no es una cosa así. No es leer un cartel, digamos, en la calle, es sentarse a leer. Y a veces, bueno, es distinta también a la lógica que hay, a veces que uno va leyendo en las redes, que también hay información, y, y eso, bueno, la forma, digamos, de asimilar es parte de esta materia, ¿no? No hay otra forma. Yo no conozco otra forma. Bueno, la sociología de Karl Marx también es un mundo, es, una, es también una tradición, digamos, de las ciencias sociales muy, muy persistente. Hay muchas diferencias, uno dice Marx, y hay muchas tradiciones marxistas, digamos, no todo. Hay también como hay una ortodoxia, digamos, también hubo una, digamos, una consolidación de un esquema que después se fue como modificando, digamos. No hay un solo pensador. En el caso, digamos, de Durkheim sí hay una tradición, pero el central es Durkheim, ¿no? Lo mismo pasa con Weber, ¿no? Uno lee Weber, bueno, Weber es Weber, digamos, y dio cuenta, tiene relación con la sociología de la acción, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, pero como autor, bueno, es Weber. En cambio, en el marxismo hay varios, hay varias cabezas, ¿no? Uno puede leer, y dentro, digamos, de las distintas épocas hay distintos, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay autores como Gramsci, que son muy importantes, que son de esa tradición, o la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que son del siglo XX y que cambian muchas cosas del marxismo clásico, ¿no? Entonces, pero que también estaban en Marx, porque Marx, como autor clásico, permite muchas lecturas. Entonces, cuando uno agarra un texto de Marx, hay algunos que son muy densos, con muchas notas al pie, que fueron editados póstumamente, que no están terminados. En el caso del Capital, es una lectura muy, muy compleja, son 8 tomos. También están quienes leen directamente el autor, digamos, del idioma en el que escribió, en este caso sería en alemán, y encuentran otros matices, digamos, que son propios del idioma. Generalmente se leen por traducciones, ¿no? Porque está traducido en muchos idiomas, la mayoría de los idiomas. Pero hay otros textos que son más de la polémica, porque también Marx, además de ser un teórico que por ahí cuesta leer, digamos, el razonamiento teórico, digamos, lo mismo pasa con Weber, ¿no? No es de fácil lectura. También fue un polemista. ¿Qué es un polemista? Un polemista es el que entra en una disputa pública, digamos, con otros teóricos marxistas o con otros rivales políticos, y, digamos, es muy contundente en las argumentaciones y utilizando figuras, y parece que de temer, ¿no? Porque era muy hábil, en la escritura. Entonces, esos textos son más amenos, ¿no? Entonces, no es lo mismo leer el 18 Brumario, que tiene que ver con la coyuntura política francesa de un determinado momento de Francia del siglo XIX, con el Capital, ¿no? Son completamente distintos, ¿no? Después hay otras obras que son en conjunto con Engels, que era su amigo, y bueno, hay todo un corpus, digamos, ¿no? Después está el Manifiesto Comunista, que se lee fácil, digamos, que es como un panfleto, digamos, está escrito en ese
para ser divulgado. Entonces, eso se puede leer fácilmente. Eh, y bueno, y hay algunas cuestiones centrales, digamos, como ser el tema de la dialéctica, que explica la lógica de la historia. El potencial humano tiene que ver con el trabajo. ¿No? Lo que hace al hombre es el trabajo. Después, el capitalismo lo que produce es la enajenación. Ustedes van a ver que la enajenación está también ¿qué es lo que se enajena? El valor del trabajo humano. Como que tiene toda una lógica. Y bueno, y hay un análisis muy claro de las estructuras y el funcionamiento de la sociedad capitalista y explicado, digamos, dentro del esquema de la dialéctica, ¿no? Porque la dialéctica implica que hay en cada estadio social contradicciones internas inherentes que llevan a la disolución de ese estadio y a la formación de un estadio superior, ¿no? Entonces, hay como una ley de la historia, digamos, en el marxismo, eso también hay que entenderlo. A su vez, que hay que entender bien cómo explica el capitalismo y la crisis interna intrínseca que tiene. Y después, bueno, el concepto de mercancía, también, digamos, porque eso lleva es también un elemento central en el funcionamiento del capitalismo, porque eso explica los tipos de circulación y también lo que él llama el fetichismo de la mercancía, que vamos a ver después. Y después, bueno, hay una imagen muy fuerte, digamos, de la estratificación eh, basada en la sociedad de clases, ¿no? Que ahí, que, si bien no es el único que utiliza el concepto de clase, ahí se difunde, digamos, en el siglo XIX. Bueno, y después el tercer sociólogo clásico es Max Weber. eh, También es diferente a los otros dos. Él utiliza un método comprensivo, ¿no? Cuando uno habla de la comprensión, eh, entra en la intencionalidad de los actores sociales y en el simbolismo, digamos, que utiliza. El núcleo, digamos, es la acción de lo social, es la acción social, digamos, que tiene que ver con un sentido aumentado por parte de los actores, digamos, en relación a lo que hacen los demás, por eso es social. Él tuvo también importantes desarrollos metodológicos, ¿no? Porque él habla de la sociología comprensiva. Él define así a la sociología. La comprensión tiene que ver con entender la posición de cada actor y el sentido de lo que hace, ¿no? Los tipos ideales son un instrumento, digamos, de la investigación, donde se seleccionan elementos esenciales, digamos, de ese fenómeno social para poder hacerlo inteligible o comprensible. Eh, Él habla también, digamos, de la diferencia de poder y de la diferencia social a partir, digamos, de la diferencia de clase, de la diferencia de posición en relación a un estilo de vida que tiene que ver con el estatus, y la diferencia de poder que tiene que ver con las diferencias de partido, ¿no? Así lo estableció Weber, ¿no? Después, la sociología política es muy importante. Él establece una distinción entre poder y autoridad, definiendo la autoridad como un poder legítimo, y estableció una tipología famosa, digamos, que sirve, que es muy útil para entender los fenómenos del poder y de la política, que se denominan los tipos de dominación, ¿no? Entonces él habla de la dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional legal. Todo en base a eh, lo que creen los seguidores
o lo que crea una sociedad, digamos, acerca del poder. Eh, el poder basado en la autoridad basada en la tradición es porque respeta lo que ha sido históricamente, digamos, lo que está establecido, eso se basa, es una, es una autoridad basada en la costumbre, en lo repetitivo, digamos, que no se cuestiona porque ya está establecido, ¿no? Tampoco hay elementos para cuestionar, digamos, no son sociedades alfabetizadas o tan diferenciadas, ¿no? Eh, Se basa también en ciertos monopolios que tienen que ver con concentrar el saber, digamos, el saber de los ancianos, es también el poder del rey, digamos, asimilado a una figura paterna, ¿no? Eso es el poder tradicional. Después, bueno, está el poder carismático que se basa en la creencia en la singularidad del líder, ¿no? Los que creen que un líder carismático creen que es la persona elegida, indicada, que tiene una capacidad especial que no tienen los demás y por lo tanto se hacen sus seguidores, ¿no? Y el vínculo que se establece no son vínculos institucionalizados o basados también en lo que era el sistema que dijimos recién, basado en la tradición, sino que muchas veces el vínculo es de tipo emocional y el vínculo emocional es un vínculo directo. Entonces muchas veces el líder carismático lo que hace es establecer una relación similar a una relación personal, pero tampoco es que se pueda establecer eso tan fácilmente. Pero bueno, es el líder que habla y que interpela a las personas directamente, que llega, digamos, a la multitud, que toca a la gente, digamos, que toma contacto y que evita los intermediarios, ¿no? Que muchas veces son los partidos, las estructuras burocráticas, u otras mediaciones, ¿no? Que puede haber en una sociedad compleja. Entonces, es un concepto muy, muy interesante para analizar históricamente. Uno puede decir, bueno, ¿qué líderes carismáticos ha habido en la historia? Yo ayer en la clase de sus compañeros de psicología les decía, digamos, que digamos, históricamente, digamos, mejor dicho, la categoría, digamos, de liderazgo carismático, Weber la toma de su profundo conocimiento que tenía de las religiones, ¿no? Está tomado de ciertos líderes religiosos, ¿no? El líder religioso es el carisma, ¿no? Es más, el concepto de carisma viene de ahí, digamos, ¿no? Es intrínsecamente religioso. Tiene que ver con las personas que están ungidas, digamos, que ya tienen como una selección que pasa por otros elementos que no son los racionales, ¿no? Y, y bueno, y es muy importante para poder comparar, es decir, esto, hay otra característica que es que no se dan en estado puro, digamos, estos tipos de liderazgo pueden combinarse, ¿no? Entonces por ahí aparecen líderes carismáticos en sociedades que ya tienen un Estado, ¿no? El Estado es propio, digamos, de la dominación racional legal, ¿no? Eh, digamos, el subtipo paradigmático de la dominación racional legal es la burocracia, ¿no? La burocracia como sistema de posiciones en donde quienes ocupan el cargo no son los dueños del cargo, y acceden, digamos, mediante una selección también impersonal, supuestamente, y no son propietarios de los instrumentos que utilizan y, bueno, y conforman un sistema jerárquico, etcétera. Todas esas características que son propias del Estado, bueno, son producto también de un proceso histórico, digamos, el Estado ha ido monopolizando y expropiando funciones, digamos, que antes estaban en la sociedad y bueno, se termina en ese proceso de racionalización, que es un concepto clave de Weber, ¿no? Que explica la historia de Occidente, el Occidente europeo,
donde se forma el capitalismo, donde se forma el Estado y donde se van transformando las relaciones sociales, la palabra clave es racionalización. ¿Y qué quiere decir? Que empieza a predominar un tipo de acción, estoy diciendo, un tipo de acción que se basa en la distinción entre medios y fines, ¿no? Que es la racionalidad instrumental. ¿No? Entonces, esa forma de distinguir el medio del fin, decir, bueno, para lograr este objetivo, el mejor instrumento es este, el menos costoso, el más práctico, es un tipo de razonamiento y de pensamiento que se traduce en una acción que empieza a ser cada vez más predominante a partir, digamos, de cierto momento histórico, ¿no? Tiene que ver con la monetización de la economía, digamos, con el desarrollo, digamos, del comercio, y eso, bueno, se van impregnando todas las relaciones sociales y, bueno, termina afectando el trabajo, la economía y toda la organización, ¿no? En un proceso histórico muy largo. Entonces, eso culmina en el Estado, que a su vez, como, al igual que los otros sistemas de dominación, tienen sus falencias intrínsecas, ¿no? Porque eso lo dice Weber. Weber no tiene, a diferencia de Marx, una ley de desarrollo histórico. Dice, él nunca piensa que este estadio va a seguir a este o este necesariamente va a colapsar por esto o por lo otro, sino que él piensa, en definitiva, que la voluntad humana es lo que, combinada, digamos, y imprevisible es lo que va generando, digamos, los cambios históricos y la estructura de la sociedad, ¿no? Más allá de que no todos sean conscientes de ello. Y todos tienen, los tres sistemas, o las tres formas de dominio, tienen su falencia, digamos, que puede llevarlo al colapso, ¿no? El tradicional, digamos, puede haber rivalidades entre los señores que se hacen rivales por la propiedad, digamos, de la tierra y quiebran el carisma, se rutiniza, quiere decir que se estabiliza en una serie de sucesores, pero que intrínsecamente no es transferible el carisma, porque el depositario es un individuo. Entonces, nadie lo puede suceder. Entonces, eso genera problemas de sucesión. El sistema tradicional era más estable en eso, porque ya ponía el poder en una familia. Entonces, al morir, el depositario de ese poder era sucedido por un descendiente directo, ¿no? Entonces, por eso el sistema dinástico apunta a eso, a mantener en la misma familia y puede haber obviamente este, un rey sin herederos, y eso era un grave problema, porque pasó muchas veces, pero implícitamente ya estaba como solucionado el tema que lo iba a suceder un descendiente directo. En el caso, digamos, del carisma eso no se da, y en el caso del Estado, al ser relaciones impersonales, lo que dice Weber es que la burocracia no entrena a los que están en el poder para tomar decisiones autónomas, ¿no? Porque siempre puede haber alguien en donde delegar, digamos, esa responsabilidad. Y después, bueno, todo ese proceso de racionalización, digamos, que afecta a la sociedad, donde se van generando compartimentos especializados cada vez más eficientes, en su conjunto termina conformando, él utiliza una metáfora, que después la vamos a trabajar en clase, ¿no? Tiene su complejidad, que es la jaula de hierro, digamos. El individuo en Occidente termina en una jaula de hierro porque termina preso de esas interrelaciones impersonales que al final no controla a nadie, ¿no? Una forma de terminar también reconociendo, así como Marx decía que estaba la alienación, Durkheim decía que estaba la anomia, para Weber se termina en una jaula de hierro, ¿no? Entonces es interesante verlos así, ¿no? Después, bueno, la religión en Weber también, les dije, es muy importante como conformación y estructuración de la sociedad. Él da el ejemplo clásico del origen del capitalismo,
a partir de la influencia que tiene la religión protestante en las prácticas sociales, ¿no? Que tienen que ver con el ahorro, con el sentido, sobre todo el calvinismo, ¿no? El sentido de estar, de buscar señales en la vida cotidiana, de estar entre los elegidos para la salvación, y esas señales por ahí lo ven en la acumulación de riqueza, ¿no? Entonces, esos elementos habrían contribuido a legitimar las prácticas, digamos, económicas capitalistas en el sentido de acumular riqueza, porque eso es la acumulación de riqueza para la mentalidad medieval del cristianismo medieval, digamos, ¿no? Que eso estaba en el Evangelio, era avaricia, digamos. Entonces, hay todo un proceso muy largo intelectual, digamos, para transformar la avaricia en una práctica legítima, ¿no? Entonces, y eso no lo hace solamente el calvinismo, sino que también en el mismo, es una historia muy larga, ¿no? El mismo catolicismo tiene que lidiar con eso, ¿no? Con esa dicotomía, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con que se va transformando la sociedad. No es lo mismo el Evangelio en la sociedad medieval feudal, digamos, sin ciudades, sin tanto intercambio comercial, que el Evangelio en el siglo XIII, XIV, XV, cuando ya Europa está transformada. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y después, bueno, la especificidad de Occidente, que dijimos recién en el tema este, de la racionalización, ¿no? Y el tema de... Bien. Bueno, la unidad 3 a ver si la vemos ahí. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí también seguimos con las teorías sociológicas. Estas son teorías sociológicas, ya vamos a especificar más. Hay tres autores, seguimos con las tríadas. Norbert Elias, Pierre Bourdieu y Anthony Giddens. Norbert Elias, también sociólogo alemán eh, del siglo XX, eh, digamos, no es tan conocido, digamos, su obra tuvo una recepción tardía, podríamos decir, porque nació en Alemania, era de origen judío, tuvo que esconderse en Francia, después cuando asume el nazismo, él había escrito una tesis muy importante y no la pudo publicar allí, y se conoció después, ¿no? El proceso de la civilización se llama el libro. Se llama, está traducido al castellano, en el Fondo de Cultura Económica. El proceso de la civilización. Después Pierre Bourdieu, un sociólogo también muy importante, muy importante, muy citado, dominante en la sociología de la segunda mitad del siglo XX, muy traducido también, un autor que también hace ya vamos a ver en qué consiste, lo vamos a ver específicamente, murió en el 2002, y el tercero, Anthony Giddens, un autor, un sociólogo inglés, digamos, de los tres es el único que vive. Norbert Elias murió en el año 90, Bourdieu 2002, y Giddens, el más joven, vive, si bien ya debe ser un hombre grande. Lo que hacen estos autores es integrar o superar las dicotomías que se podrían ver que predominaban en la teoría sociológica de de fines del siglo XIX y principios y la primera mitad del siglo XX, que tenían que ver con contraponer en forma muy marcada individuo y sociedad, y que al ver, digamos, o centrar, sería por ejemplo el caso de Durkheim, digamos, que cuando hablamos de hecho social, el énfasis está en la estructura, en el polo, digamos, de lo social, como un elemento coercitivo. En el caso de Weber es más complejo, porque Weber, si bien parte explícitamente de un individualismo metodológico, ¿qué quiere decir esto? Él dice, bueno, el núcleo de lo social es la acción social, y la acción social la realizan individuos. Pero él después va a hablar de capitalismo, de religión, de Estado como monopolio, habla de macroestructura, pero en su parte metodológica
es una sociología comprensiva de la acción individual. Entonces, bueno, tienes ese sesgo. Y en el caso de Marx, bueno, también está muy marcado por las estructuras, ¿no? Porque habla de la dialéctica, puede avalarse también hasta de un determinismo económico, en una simplificación. Pero bueno, esa es la imagen, digamos, ¿no? Estos autores hacen una integración macro-micro, digamos, de lo que sería lo estructural y lo individual. Y Norbert Elias habla de las configuraciones, digamos, como conjuntos de relaciones donde también el individuo incorpora, de alguna manera, las estructuras de la sociedad. Giddens habla de la estructuración, también como un elemento de síntesis, y Bourdieu habla ahí no lo pusimos, pero bueno, del campo y el hábitus, ¿no? El campo como elemento objetivo estructural, que tiene que ver con un sistema de posiciones, y el hábitus es como las disposiciones eh, subjetivas e individuales que se relacionan con la posición en el campo. Entonces, los tres conforman una teoría, ¿no? Una teoría de síntesis, ¿no? Con sus diferencias. Después, bueno, en relación a las teorías emergentes, vamos a ver el problema de la modernidad, porque en definitiva toda esta sociología tiene que ver con la modernidad. Y bueno, allí eso se va a ver como crisis del Estado-Nación, como macroestructura, la sociedad de exclusión, las identidades emergentes, ¿no? El tema de la identidad también, por contraposición y como construcción social, es un tema sociológico por excelencia. Después, bueno, vamos a ver un autor que trabaja el tema de la metáfora de lo líquido para explicar la modernidad, que es Bauman, ahí lo vamos a poner, eso está en el programa. La modernidad líquida, después, bueno, las sociedades de control, eso remite también a un gran autor que era Foucault. La digitalización de los vínculos, ¿no? Y eso tiene que ver con las redes sociales y todas las formas de la transformación social que están en curso, digamos, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Eh, Después, bueno, el tema del género, la sexualidad, también se va a ver, digamos, con una bibliografía específica. En relación a la modernidad, bueno, eso lo venimos viendo como contenido transversal, eso lo vamos a explicar. Y tiene que ver básicamente con el hecho de la misma formación de la sociología, que da cuenta con esos conceptos centrales que yo mencioné al comienzo, ¿no? Que están en los contenidos. ¿Se acuerdan? Comunidad, sociedad, poder, autoridad, estatus y clase, alienación. Pero también aparecen elementos que tienen que ver con, cuando uno dice, por ejemplo, comunidad, sociedad, yo les dije, la comunidad es un modelo de cohesión y la sociedad es un modelo de interdependencia. Si nosotros nos situamos en la sociedad actual, eso también se puede aplicar en el sentido que hay un polo, digamos, que busca la cohesión social, que apunta, por ejemplo, la idea de nación, de alguna manera, pero por otro lado, aparece también la construcción de identidades que no son identidades estrictamente nacionales o no se conformaron como tales, pero que también eh, sirven, digamos, de elemento aglutinador y que cohesiona, digamos, comunidades más pequeñas. Y a su vez hay elementos de desintegración, ¿no? Cuando hablamos de sociedades de exclusión, con sociedades que no tienen un vínculo estable o que han reemplazado el vínculo. Ahí viene el tema de la digitalización de los vínculos, porque no sabemos si lo pensamos en términos de cohesión social, hasta qué punto eso puede servir o no. Entonces, son elementos para reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una parte muy interesante, digamos, del programa. Hay cuestiones que tienen que ver incluso con el uso de la tecnología y que después se van a relacionar con la otra unidad,
que esta también va a tener más contenidos. Eso, pues esto que estamos pensando no es no es el programa completo, sino que hay una, digamos, una sociología del cuerpo. La sociología del cuerpo también es una unidad que se va a trabajar fundamentalmente en los teórico-prácticos. No sé si ya los profesores les dieron ayer un anticipo de esta cuestión. La sociología del cuerpo es una sociología especial. Ustedes saben que nosotros tenemos en la materia, bueno, por lo menos lo que doy yo, una parte teórica que tiene que ver con las tradiciones sociológicas o la sociología clásica, y hay toda una serie, digamos, de sociologías especiales que obviamente traducen parte de esas tradiciones en campos específicos, ¿no? Entonces, sociología de la religión, sociología de la educación, sociología del trabajo, hay una sociología política. Nosotros años atrás hemos dado un optativo de sociología política, ahora no lo estamos dando, pero bueno, hay múltiples sociologías que se aplican a los distintos campos de la actividad humana, obviamente, ¿no? Hay una sociología del conocimiento, sociología de las ciencias, se pueden hacer para cada ámbito de la actividad humana, se puede pensar y trabajar sociológicamente, obviamente, ¿no? Hay una sociología del cuerpo, que también es un campo de desarrollo, yo no diría que es de desarrollo reciente, porque también hay, eh, si bien no se denominaba así, como pasa muchas veces, ha habido, digamos, reflexiones, digamos, sociológicas sobre el cuerpo en la sociología clásica. Lo que pasa es que, bueno, ahora como campo es más específico, pero también se relaciona con los procesos de la sociología de la modernidad, ¿no? La sociología del cuerpo es también, tiene por objetivo ver el cuerpo como, como un elemento que está atravesado por las lógicas de la sociedad, por la lógica social, ¿no? El cuerpo hay que entenderlo también como un soporte o como un vector, digamos, de ciertos símbolos que sirven para la interacción social. A su vez, se relacionan también con un proceso de individuación que está en la misma construcción de la modernidad. Nosotros cuando hablamos de la modernidad vamos a explicar lo que es la autonomía, qué es la autonomía, digamos, cómo se aplica también a lo social, pero también se aplica a lo individual, y cómo en la idea de lo individual empieza a primar también el cuerpo, ¿no? En sentido material, ¿no? Y después, bueno, aparece el tema del cuerpo sexuado, que también es un tema que se va a desarrollar en prácticos, porque eso lleva también a la cuestión, digamos, de la clasificación de género. El cuerpo deshumanizado tiene que ver también con las proyecciones de la tecnología y cómo el cuerpo se puede, en cierta forma, prolongar, de alguna manera, a partir de la utilización de las tecnologías, ¿no? Y son cuestiones que están pasando ahora. Entonces, eso sería básicamente los contenidos generales, ¿no? Eh, Hay cuestiones que las vamos a seguir, que las van a seguir viendo y que van a quedar en claro a medida que avancemos en los próximos días, sobre todo con la cuestión de los prácticos. Ahí se van a poder evacuar cuestiones ligadas al régimen de aprobación. El programa va a estar disponible en muy breve, va a estar disponible en breve. No sé si quieren ahora hacer alguna pregunta sobre esa cuestión. Y si no, bueno, empezaríamos ya directamente, ya, bueno, iríamos terminando, eh, ver cuáles serían los elementos centrales de la perspectiva sociológica. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esto?
No, profe, que se aprueba con 7, ¿no? A ver. Omar, sí, ayer explicamos eso, que se aprueba con 7 porque es promocionar la materia. Mira, ahí yo puse, no sé si lo pueden ver, acá dice régimen de aprobación. Hay un alumno promocional que requiere asistencia a los trabajos prácticos, aprobación de las evaluaciones prácticas, aprobación de las evaluaciones parciales con 7. Eso estamos hablando de los promocionales, ¿no? Y después está la aprobación en la condición de regular, para lograr, mejor dicho, para lograr la condición de regular, que después implicaría un examen final, ¿no? Asistencia a los trabajos prácticos, el 80%, la aprobación de los prácticos, y después, bueno, es la aprobación de los parciales con una nota más baja, ¿no? Eh, y después estaría el alumno libre, donde requiere la aprobación de los trabajos prácticos de los alumnos regulares. Habría que ver, eso después hay que hablar, digamos, con la cátedra para ver cómo se implementa eso. Por ahí no han asistido a clase en el año, en el cuatrimestre, y después pueden hacer el trabajo. Y después, bueno, la aprobación de una evaluación integradora teórico-práctica que debe realizarse 15 días antes de la fecha del examen final. Entonces, ¿qué hay? Hay tres tipos de estudiantes, que sería el que logra la promoción, que es todos los prácticos más los tres parciales con nota a partir de 7, el regular y el libre. En eso, bueno, yo creo que es algo que ya está establecido desde hace mucho tiempo. Lo que faltaba aclarar era eso. Profe, profe, le hago una consulta. Sí, Las teorías también son obligatorias, ¿no? En asistencia. las teorías, digamos, nosotros vamos, no tenemos un régimen no es una asistencia obligatoria, porque puede haber alguna cuestión con que ustedes por ahí lo pueden ver después. Eh, de hecho, grabamos la clase para que esté disponible. Lo que sí es recomendable que se asista, digamos, a la teoría, porque la teoría termina conformando, más allá, digamos, del contenido, como una guía implícita, digamos, de cómo se está dando la materia, porque después ustedes, si no acceden a los teóricos, se van a encontrar con una masa, digamos, de textos, o van a tener, digamos, los prácticos ayudan bastante, son fundamentales también, pero se van a encontrar con una materia que por ahí es difícil saber por dónde empezar, digamos, si no han tenido contacto. Entonces, si van asistiendo a los teóricos, es más fácil llevar la materia. Y después es más fácil estudiar con los apuntes y después con los textos que se han puntualizado, porque ustedes pueden identificar, bueno, este autor está mencionado, este autor no lo mencionaron, este sí, este no, entonces ustedes ya van sabiendo a qué atenerse, más allá que también es necesario por ahí asistir a las consultas, ¿no? En el momento de rendir un parcial o rendir el final. Son altamente recomendables, más allá que el profesor pueda ser aburrido, que, bueno, hay que bancárselo. Eh, yo les recomiendo que asistan al teórico, ¿no? Aunque, Gracias. bueno, si nosotros hablamos de la perspectiva sociológica, podemos encontrar eh, distintos elementos que la constituyen, ¿no? Hay distintas formas de abordar esto, ¿no? Pero básicamente lo que queremos dar cuenta cuando hablamos de perspectiva sociológica es
ver cuál es la especificidad o cuál es la particularidad que tiene pensar o ver sociológicamente. La sociología es una disciplina de las ciencias sociales que tiene muchísimos elementos en común con las demás, ¿no? Como puede ser la antropología, eh, también con la historia. Muchas veces la historia está así como que entre las humanidades, o la tradición de las humanidades o las ciencias sociales, pero bueno, está entre las dos. Tiene muchas cosas en común con la historia, con la antropología, inclusive, aunque no se lo reconozca, hasta con la economía, digamos, con todo lo que, todo lo que trabaja la sociedad humana, ¿no? Y la particularidad pero no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo la mirada antropológica, por lo menos, aunque tiene muchas cosas en común, o lo estrictamente histórico, ¿no? Porque lo histórico por ahí hace más hincapié en el proceso y en el vínculo con el pasado, pero tiene también los elementos, digamos, constitutivos de la sociedad que da la sociología. Pero podríamos decir que hay una impronta que tiene que ver con el hecho de poder ver en una acción individual o en una práctica concreta elementos que son propios de la sociedad, que remiten a un conjunto. Algunos le llaman poder ver lo general, digamos, en lo particular, digamos, o en una acción. Es decir, que al ver algo concreto, está remitiendo a un conjunto, a una estructura mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una experiencia que uno puede tener, una experiencia vital, una experiencia que uno puede tener en el hecho de ir a la escuela o de asistir al trabajo o asistir a una reunión, a una cena, asistir a una cena, a un almuerzo o una reunión. Y en ese hecho banal, que puede parecer cotidiano, uno puede ver un sistema, digamos, de símbolos, de interacciones o de estructuras que remiten a otra cosa que, digamos, empieza a conformar, digamos, el objeto, digamos, del estudio de la sociología. Porque en el hecho, digamos, eh, de hacer algo como, por ejemplo, eso lo van a ver ustedes en los textos, asistir a la universidad, uno lo puede ver como, sí, como una decisión individual. O sea, porque yo voy porque quiero, o porque va, digamos, o porque fue mi hermano, digamos. Mi hermano fue a la universidad, entonces yo voy a la universidad. O yo voy a estudiar tal cosa porque, bueno, mi novia le gusta esta facultad, entonces yo la voy a acompañar y yo también voy a estudiar. Pero en realidad, si uno sale de ese nivel de análisis, va a decir, no, bueno, en realidad ir a la universidad implica otra serie de elementos que tienen que ver con la pertenencia a un grupo social, a una clase social, a una serie de valores. Tiene que ver también con la estructura de ascenso social que puede haber en un país, porque el acceso a una universidad puede ser variable de acuerdo a la época, de acuerdo al país, si uno lo compara con otro país. Entonces empieza a encontrar elementos, no, bueno, no es simplemente yo decido ir a la universidad o decido ir a esta escuela, digamos, ¿no? Eh, Profe, sí, hola. Con, con eso del ascenso social tiene razón porque por más que la universidad sea pública, también hay que tener en cuenta que no es que por ser pública pueden ir todos.
porque hay gente de menos recursos que necesita el dinero para su supervivencia, para comer, para su cama, todas esas cosas. Y es por eso que hay mucha desigualdad social, digamos, y obviamente ir a la universidad es como estar ascendiendo socialmente, o sea, es como que estás a otro nivel, digamos. Exactamente, exactamente, digamos. Para muchas personas es algo impensable, digamos, poder ir a, por ejemplo, estudiar en una carrera que no está en el lugar donde vos vivís, ¿no? Entonces, eso implica que tus padres tienen la posibilidad de pagarte un alquiler, digamos, en otra ciudad. Imagínate lo que eso significa. También implica tener el recurso para poder alimentarse, digamos, y tener solucionadas ciertas cuestiones que van a permitir el cursado regular, digamos, que tiene cierta intensidad, digamos, que a su vez hay otras cuestiones que no están garantizadas por el hecho de tener, por ejemplo, un acceso a la vivienda o el nivel de ingreso que puede ser repentino, que puede ser otorgado por otra cuestión. Acceder a una carrera implica, por ejemplo, manejarte con un léxico, con un vocabulario, ya implica ciertas capacidades de lectura, digamos, de escritura, de comprensión, digamos, eh, que se relacionan con un trayecto anterior, digamos, que tiene que ver con la escuela a la que fuiste antes, con el ambiente donde viviste. Entonces vos decís, bueno, ¿hasta qué punto esta decisión que yo tomé, dice, bueno, yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar economía, yo voy a estudiar, no tiene que ver en realidad con tu posición en una estructura, digamos. Entonces, y eso nos lleva a otro elemento eh, que tiene que ver con romper, romper con el sentido común, digamos, ¿no? El sentido común que eh, nos dice, bueno, yo hago lo que tengo ganas como individuo. Digamos. Yo tomo esta decisión. Yo voy a este lugar porque quiero. Pero si empezás a reflexionar, decís, no, bueno, yo a este lugar no entro, no vas a poder entrar así fácilmente. Eso también depende del país, ¿no? Como diciendo, bueno, de acá para allá no puedo, acá, bueno, tengo este margen. Entonces vos vas viendo, decir, bueno, hay como una serie de trayectos posibles que son posibles en función de tu posición previa. Y hay otros trayectos que son posibles para otras personas que son posibles por la posición que ya tienen previamente. O sea, porque fueron a tal colegio, porque ya están en una red de relaciones que les permite acceder, hacer rápidamente esa carrera, después a salir encontrar una salida laboral, porque ya están muchas veces las salidas laborales por la red de relaciones que ya están establecidas previamente a la universidad y que en la universidad se refuerzan, ¿no? Por ejemplo, en un estudio, si una persona estudia abogacía en determinada universidad, bueno, va a tener contactos con el profesorado que por ahí está vinculado a ciertos estudios jurídicos. Yo no lo sé, eso requiere un estudio, digamos, sociológico, ¿no? Entonces uno puede comparar los trayectos. Ah, mira, acá, digamos, puede tomar los egresados. Los egresados de esta carrera, de este año, provienen en un porcentaje de tal lugar, de tal otro, de tal otro, de tal otro. Entonces uno empieza a ver, ah, bueno, no es tan sola la decisión o no depende solamente de la voluntad, digamos, individual, digamos, que se logre o que se termine, digamos, ese trayecto. En el caso de la educación, también pasa con la política, también pasa con muchos campos. Pero lo importante es que el pensamiento sociológico, la perspectiva
perspectiva sociológica implica, antes que nada, y eso lo vamos a ver, y eso lo decía Bourdieu, ese autor, digamos, de síntesis, eh, que vamos a ver más adelante. Siempre la base del pensamiento sociológico es una ruptura con el sentido común. ¿El sentido común qué es? El sentido común puede definirse como el conjunto de las opiniones o creencias admitidas en el seno de una sociedad, eh, o de una sociedad determinada o de grupos específicos, que cualquier mente razonable considera como autoevidentes. Es decir, el sentido común es lo que nosotros damos, por supuesto, lo que sentimos como que es evidente. Y eso afecta a las clasificaciones sociales, al lugar que nosotros asignamos a determinadas personas a partir de la apariencia, a partir del género. Ese es el sentido común. Lo autoevidente, lo que nosotros consideramos autoevidente, digamos, porque estamos en una sociedad y estamos en un... Si vos estás en una familia y desde chico vos sentís hablar mal, digamos, de un determinado grupo social o de determinada etnia, ¿no? Estamos hablando de una situación hipotética. Y si vos no haces una reflexión o no haces digamos, no tomás contacto con otras visiones, digamos, de otros grupos sociales o interactuás con esas personas que por ahí tienen una carga negativa, digamos, en la visión de tu familia, o si no te inclinás por los estudios de las ciencias sociales, ¿no? De haber tenido antropología, historia, sociología, y lo más probable es que te siga pareciendo autoevidente que las personas de determinada etnia son vagas, digamos, ¿no? Que no les gusta el trabajo o que no tienen capacidad. Y si uno toma contacto con esas personas y ve, digamos, el origen, digamos, de la situación por la cual supuestamente estarían en esa situación, digamos, o en esa actitud de vagancia, puede cambiar la opinión y puede entender también por qué en tu familia se decía eso, digamos, ¿no? Entonces va a decir, bueno, hay una serie de opiniones que están condicionadas por la posición social y porque no ha mediado una reflexión o una apertura, digamos, al contacto que no siempre se da o no siempre es posible, ¿no? Entonces, el sentido común eh, nos expone a peligros, dice Bourdieu, los lugares comunes y las ideas prefabricadas sobre la realidad social constituyen un obstáculo al pensamiento sociológico, ¿no? Entonces, lo primero que hay que cuestionar es decir, no, bueno, esto que parece autoevidente no debe serlo. Eso es un elemento básico de la perspectiva sociológica. Romper con el sentido común, con las de lo que uno considera autoevidente y que son elementos preconcebidos, ¿no? De ahí viene el prejuicio, ¿no? Por supuesto, eso requiere una actitud reflexiva que se aplica, digamos, como parte, digamos, del campo de estudio de lo social. Por supuesto que no se va a poder hacer siempre, ni lo pueden hacer todo el tiempo, no se puede hacer. Y bueno, eso es parte también hay que entender que el sentido común hace al funcionamiento de la sociedad. O sea, nosotros nos ponemos en una postura de ruptura porque estamos pensando sociológicamente, pero para la vida cotidiana no siempre se puede hacer, ¿no? Pero es interesante hacerlo para no afectar, digamos, para no estigmatizar y para no tener una vida, digamos, asocial, digamos, en el sentido de que no entendés cómo está funcionando la sociedad. Entonces, nosotros también
por otro lado, y esto sería también otro elemento de la perspectiva sociológica, que es aprender a reconocer que lo social o las estructuras sociales inciden en lo que nosotros hacemos. Es decir, que nosotros tenemos un determinado gusto por determinadas cosas, tenemos determinadas preferencias, tenemos determinadas actitudes, eh, porque hay una incidencia de la sociedad, de la clase, del grupo, de la familia en la cual hemos vivido. Ahí dije una amplia gama, ¿no? Pero es complejo, pero es así. Eso no quiere decir que haya una determinación absoluta, pero es importante reconocerlo, ¿no? Y es parte del trabajo sociológico decir, bueno, esta persona hace esto porque está en cierta forma inserta en ese universo simbólico que proviene, digamos, de este grupo social o de estas prácticas sociales. No es lo mismo, digamos, una inserción en un sistema, digamos, educativo eh, o en una universidad, cuando el niño ha sido socializado en una familia de docentes, donde en las instituciones educativas imponen, digamos, un tipo de cultura, ¿no? Que es la cultura, digamos, letrada, digamos, de una determinada sociedad, a un individuo que ha sido socializado en la práctica, digamos, ¿no? En la práctica de reconocer, por ejemplo, los tipos de vegetación, la conducta de los animales, por ejemplo, un niño que ha sido pastor en su campo, digamos, de su familia, puede conocer muchísimo de la naturaleza, de la lluvia, del efecto de la lluvia, de determinados insectos, y lo va recibiendo y lo va asimilando a un sentido práctico. Pero si ese niño vos lo trasladás repentinamente a la ciudad y querés que lea, digamos, o que tenga, o que haya absorbido todo un bagaje, digamos, de la cultura letrada, no va a estar en las mismas condiciones de un niño que siempre le leían cuentos cuando era niño, después pasó a una escuela donde tenía que escribir, leer, y después, bueno, estaba en un ambiente, digamos, de socialización escolar temprana, bueno, va a tener distintas, pero eso no quiere decir que uno sea mejor, sino que tienen un distinto punto de partida. Bueno, nos quedarían algunos elementos como eh, que tienen que ver con esto de la ruptura y también cómo, digamos, llevado esta percepción, digamos, de que como individuo estamos en una estructura, en un conjunto, también las sociedades están en un mundo, digamos, ¿no? Que también hay una incidencia de lo global. Entonces sería ver lo particular en lo general, romper con el sentido común y ver también lo social en una perspectiva global. Nosotros en la próxima clase lo vamos a retomar y vamos rápidamente y después vamos a empezar con la formación del pensamiento sociológico, donde, bueno, se van a ver estos elementos de ruptura y, digamos, y cómo, digamos, la transformación de una sociedad llevó al cuestionamiento y a poder reflexionar sobre cuáles son los elementos que la constituyen y la conforman, ¿no? Que están en la base, digamos, de todo pensamiento sociológico. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque ya estamos en el horario. Yo, profe, yo me quedé con la duda de qué autor usted sacó la definición de sentido común. El autor que tomé para explicar el sentido común tiene que ver con la sociología de Pierre Bourdieu. Se escribe Bourdieu.
pero que remite a las prenociones de Durkheim, ¿no? Y a lo que se conforma como prejuicio. También en el sentido común se habla como de prejuicio. La idea de prejuicio, ¿qué quiere decir? Que se está decidiendo, se está juzgando algo, eh, pero en base a una postura previa, digamos, no explicitada, ¿no? Entonces, bueno, es un prejuicio. Es como que sería anterior, ¿no? Porque el juicio implicaría un discernimiento, digamos, ¿no? Un discernimiento, una comprensión, digamos. En cambio, si es previo, como diciendo, bueno, es un estadio, digamos, anterior, digamos, es como que se basa en una prenoción y bueno, también se le llama sentido común. Es interesante analizar el sentido común porque guía la acción y sin embargo uno no se cuestiona habitualmente porque no se puede cuestionar todo lo que uno hace, digamos. De dónde viene cada cosa, ¿no? Desde el punto de vista social. Bueno, si todo sigue bien, vamos, yo creo que han podido escuchar bien, han visto el PowerPoint, voy a dejar acá de grabar.